Caminar por las calles de Mexicali y su valle es enfrentarse a un entorno donde el termómetro desafía la biología humana, superando con frecuencia los 55 grados centígrados. En este escenario, la red eléctrica que observamos al levantar la vista no es solo un entramado de cables, con postes de madera que se están cayendo, quebradizos, secos. Es una herencia de infraestructura que heredamos de una corrupción política y falta de mantenimiento y visión en su mayoría. Data de los años 50 como ciudadanos. No vemos solo postes, vemos un sistema diseñado para las demandas mínimas del siglo pasado, cuando una casa apenas tenía focos y un refrigerador que hoy opera bajo una sobreexplotación que pulveriza cualquier estándar de seguridad. En el desierto, las calles ardiendo, los parches de chapopote hechos líquido que no secan. La electricidad no es un lujo decorativo ni una comodidad opcional. Es una herramienta de salud y supervivencia vital para niños y ancianos frente al calor extremo. Entender los componentes que cuelgan sobre nuestras cabezas es clave para comprender por qué la red colapsa precisamente cuando más la necesitamos. Los invito a observar esta selva aérea no como un caos estético, sino como las cicatrices de una infraestructura que opera mucho más allá de sus límites de diseño original. Todo por falta de visión, incompetencia y corrupción de gobierno. Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en un análisis que la verdad es absolutamente fascinante. Siempre escuchamos historias sobre fallas eléctricas, ¿no? Bueno, pues el documento que vamos a desmenuzar hoy replantea por completo los devastadores apagones en Mexicali, Baja California. No los pinta como simples accidentes del clima o mala suerte, sino como el resultado directo de una historia política, económica y estructural súper compleja. Es una de esas lecturas que te cambian la perspectiva por completo. Para entender la magnitud real de este problema, primero hay que establecer el escenario. Y ese escenario está marcado por un solo número, 55. En la ciudad de Mexicali y su valle, la temperatura en pleno verano puede superar los 55 grados centígrados. O sea, estamos hablando de niveles que rivalizan con las zonas más ardientes del desierto del Sahara. A ese nivel de calor extremo, ya no se trata de una simple incomodidad por sudar un poco. Se habla de una situación literal de vida o muerte, especialmente para las poblaciones más vulnerables. Y es por eso que el texto fuente hace una afirmación muy contundente. En estas condiciones, la electricidad no es ningún lujo, es pura supervivencia. El documento argumenta que los apagones actuales, que a veces llegan a durar hasta 12 horas seguidas, no son incidentes recientes. Los describe más bien como el punto crítico de una larga y muy turbulenta historia de decisiones políticas y de abandono institucional. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. La línea de tiempo de esta crisis, tal como la presenta el documento, se divide en tres partes. La era institucional de la década de los 60 a los 70, luego la era corporativa, desde los 90 hasta la década de los 2010, y finalmente, el presente, que está marcado por la crisis actual de la red. Acto 1. La extorsión ancestral. En este primer periodo, el texto alega que hubo un saqueo sistemático durante los años 60 y 70 bajo el régimen del PRI. Según la fuente, las autoridades aprovechaban la desesperación de los ciudadanos por conectar sus vitales aparatos de refrigeración. Se presionaba a las familias para que pagaran en efectivo y sin recibos por transformadores que legalmente eran responsabilidad del Estado. Además, el documento relata prácticas de intimidación y, escuchen este detalle que es verdaderamente increíble. Si una familia se iba de vacaciones en verano y no consumía nada de energía, la CFE supuestamente reportaba el medidor como bloqueado y les cobraba basándose en su consumo histórico. Básicamente la fuente sostiene que nadie, pero nadie podía escaparse de pagar. Pasamos al acto 2, el esquema energético corporativo. Aquí el texto se centra muchísimo en una figura conocida como autoabastecimiento. Lo define como un esquema regulatorio donde empresas privadas, y el texto señala específicamente a la compañía española Iberdrola, generaban su propia electricidad para suministrar a sus socios corporativos. El documento argumenta que este modelo fue lo que permitió a gigantes comerciales evadir el pago completo de los costos de transmisión a la red nacional. Y esto ilustra brillantemente lo que argumenta el documento.
Bajo este esquema, se reporta que las tiendas corporativas, como los Oxxo, terminaban pagando entre 1 peso con 5 centavos y 2 pesos con 51 centavos por cada kilowatt hora. Pero, en un contraste bastante impactante, los pequeños comerciantes locales de Mexicali tenían que pagar más del doble, entre 3.39 y 5.05 pesos. La fuente expone esto como una evidente desigualdad estructural que terminó asfixiando a la economía local. Lo que nos lleva al acto 3, la trampa de los subsidios. Existe una brutal diferencia estacional en el esquema de apoyo gubernamental de la región, que es conocido como la tarifa 1F. En invierno, de noviembre a abril, el subsidio es mínimo, cubriendo apenas 300 kWh mensuales. Pero en verano, debido a ese calor infernal del que hablábamos, el subsidio da un salto enorme a 2.500 kWh. De entrada, esto podría parecer una gran solución, ¿verdad? Pero el documento explica que, en la práctica, resulta ser una bomba de tiempo económica para los hogares. Los números que reporta la fuente son honestamente alarmantes. En invierno, por culpa del bajo subsidio, el simple uso de calefactores eléctricos puede disparar un recibo modesto hasta los 5,000 pesos. Y en verano, a pesar de tener ese subsidio alto, el uso incesante de los aires acondicionados puede hacer que las facturas se disparen hasta los 14,000 pesos mensuales. El texto argumenta que todo este escenario empuja a las familias a un ciclo de deuda interminable, forzándolas a sacrificar su bienestar básico solo para poder pagar la climatización que necesitan para sobrevivir. Y finalmente, llegamos al acto 4. Una infraestructura en ruinas. Aquí, el autor nos lanza una pregunta muy directa. ¿Por qué los postes de luz parecen un desastre visual? Imagínese mirar por la ventana en estas zonas y ver un enrelo caótico de cables apuntando al cielo. Bueno, el documento afirma que esto no es accidental, es el síntoma físico de décadas y décadas de negligencia y falta de inversión. La fuente detalla artefactos muy específicos de esta decadencia. Habla de postes de madera de los años 50 que están resecados y a punto de colapsar. Menciona que, cuando los cables se queman por el exceso de carga en el verano, las cuadrillas no cambian la línea. En su lugar, el texto afirma que hacen reparaciones improvisadas con simple cinta aislante, a las que llaman puentes. O sea, como si fuera un proyecto escolar que salió mal. A esto le suman rollos desordenados de fibra óptica, fusibles obsoletos que se autodestruyen y cajas de empalme totalmente expuestas. Es, según el texto, todo un monumento a la obsolescencia. Ya en el plano urbano, el texto contrasta fuertemente a las colonias más antiguas, como La Nueva o Balbuena, que sufren constantemente con esta infraestructura de madera y cables expuestos frente a los fraccionamientos nuevos. Estos desarrollos recientes tienen el lujo de contar con redes subterráneas limpias, postes de concreto y transformadores ocultos. El documento usa este marcado contraste para evidenciar la miseria tecnológica en la que, según afirma, se ha abandonado a gran parte de la ciudad. Para colmo, el contexto geográfico agrava todo este caos. El texto subraya un punto crítico. Baja California opera como una isla eléctrica, aislada. Está completamente desconectada del sistema eléctrico nacional. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que frente a un colapso masivo de esta infraestructura tan envejecida, la región no puede recibir apoyo de energía de reserva del resto del país. Básicamente, están por su cuenta frente a la brutal demanda del desierto. Para cerrar este análisis, el autor resume su postura de una manera súper apasionada. Argumenta que estos apagones ancestrales no son meros fallos técnicos, sino las cicatrices abiertas de un sistema corrupto. El texto concluye con una frase que de verdad te deja pensando. Mientras la CFE duerme, los mexicalenses arden. Es un reflejo profundísimo de lo que ocurre cuando una infraestructura deficiente choca contra una naturaleza implacable. Así que después de repasar todo esto, queda una pregunta en el aire para que la reflexionen. En un clima tan extremo como este, ¿la electricidad es un simple servicio comercial o se trata de un derecho humano innegociable?